las gónadas tanto del hombre como en la mujer. De estas tenemos, y ustedes bien lo conocen, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas estimulan la producción de hormonas sexuales en el hombre y en la mujer, y en el caso de la mujer estimulan o regulan, más bien dicho, el ciclo menstrual. Respecto de los usos, déjenme ver aquí. Entonces aquí tenemos el control del hipotálamo sobre las hormonas tróficas, las gonadotrofinas que ya mencionaba, a partir de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Estas son las que son secretadas desde el hipotálamo. Y estas, FSH y LH, son las que finalmente van a ejercer las acciones que yo acabo de mencionar. Al igual como lo vimos en unas diapositivas anteriores, esta acción de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas sobre las gonadotrofinas puede ser inhibida por fármacos como la goserelina y el leuprolida, y que obviamente se utilizarán en aquellas circunstancias en donde tenemos una hiperactividad de las hormonas tróficas, de las gonadotrofinas. La liberación tanto de FSH como de LH está controlada, como recién mencionada, por las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Estas hormonas liberadoras, hormonas liberadoras de gonadotrofinas se regula principalmente por los niveles circulantes, tanto de FSH como de LH, que van a llegar, ¿no es cierto?, al hipotálamo. Y de esta manera, entonces vamos a tener un circuito de feedback negativo que va a ser bastante complejo dependiendo de si estamos hablando, van a ser bastante complejos dependiendo de la actividad y de la actividad de los niveles plasmáticos y de la actividad de estas hormonas LH y FSH. Yo he puesto esta figura acá como una forma de eh, recordar a ustedes, voy a volver a esta figura cuando veamos las hormonas sexuales, para el control de la actividad hipotalámica hipofisiaria sobre la secreción de hormonas sexuales, esteroides sexuales, en el órgano blanco, para que estos esteroides sexuales vayan a actuar sobre, a su vez, blancos para estos esteroides. Tanto la FSH, es decir, la folícula estimulante, como la luteinizante LH, comercialmente se distribuyen en varias formas. En general, el uso que se le da a estas hormonas es para el tratamiento de la infertilidad, para estimular tanto la espermatogénesis en el hombre como la ovulación en la mujer. Y de hecho, un uso clínico muy frecuente es en la hiperestimulación controlada de la ovulación, que es un elemento básico de las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro. Estos se utilizan muchísimo en estas circunstancias. De estas hormonas hipofisiarias de tipo gonadotróficas, tenemos las menotropinas o menotropinas en general. Estas menotropinas corresponden a un extracto purificado de FSH y de LH. Ellas son, este extracto purificado de FSH y LH, las que se conocen con el nombre de menotropinas, o también llamadas gonadotropina menopáusica humana, que se abrevia con HMG, ¿no es cierto? El H de humana y es de menopausic human, o sea, por eso, perdón, menopausic gonadotrophic, y ahí es la sigla, ¿ya? Y este es un producto que es extraído de la orina de mujeres posmenopáusicas, tiene un origen natural. Esta orina que contiene tanto FSH, una FSH que tiene solo un 4% de la potencia de la hormona real, digamos de la hormona natural FSH, y también contiene, como ya decía, LH. En resumen, estas menotropinas no son otra cosa que extractos purificados de FSH y LH humana que se obtiene de mujeres
de la orina de mujeres postmenopáusicas. La folículo estimulante, la hormona folículo estimulante de ella, la FSH, existen 3 formas de FSH purificada. La urofolitropina y la folitropina alfa y folitropina beta, que se obtienen por tecnología de DNA recombinante. Yo he puesto aquí una fotografía para mostrarles a ustedes el cartridge que contiene la inyección de folitropina alfa para uso subcutáneo. Bien, entonces, Profe, sí, claro. disculpe, me quedó una Sí, duda con lo último que dijo de las hormonas purificadas de ya. orina postmenopáusica. ¿Cómo es eso? O sea, ¿hay mujeres que venden su orina? ¿O Sí, cómo? lo obtienen. ¿En serio? Sí, sí, ese es el origen, las menotropinas. ¡Qué horrible! Mujeres Ya. sí, sí, así es. Es humana y es de orina posmenopáusica de mujeres. Así es, no otra cosa, Ya, para que profe, veas. muchas gracias. De nada. Bien, entonces, estas son las formas purificadas solo de FSH, por lo tanto, estas no contienen, a diferencia de las menotropinas, no contienen LH. Entonces, la urofolitropina, que tiene la signa UFSH, se extrae también de mujeres, de orina de mujeres posmenopáusicas. Y las folitropinas alfa y beta se obtienen por tecnología de DNA recombinante. Son idénticas a la FSH humana, digamos. Es lo mismo cuando hablamos de los análogos de insulina. Sigue siendo la hormona, pero se intercambia la composición de las cadenas laterales de carbohidratos. El efecto, por lo tanto, si bien es más breve, por este cambio, es más eficiente que la urofolitropina, pero por otro lado, es de mayor costo por el hecho de utilizar tecnología de DNA recombinante. Estos están todos disponibles. Yo estoy utilizando los datos que me interesa que ustedes sepan, porque son los que están disponibles en nuestro país también. ¿Ya? No es algo que está en otro mundo. De hecho, aquí les puse un ejemplo de la FSH, del registro activo en Chile al día de hoy. Hay 9 registros activos. Si ustedes se dan cuenta, es folitropina alfa, básicamente. Por eso yo les ponía acá este ejemplo en la figura. Y como también se los había adelantado, estos son fármacos que se utilizan en el tratamiento de la reproducción asistida o en el caso la, de la reproducción in vitro, discúlpenme, son fármacos que tienen un uso muy específico. Y de hecho, la indicación, que no la voy a leer en su totalidad, básicamente es anovulación, incluyendo la enfermedad de ovario poliquístico, que también están indicados en mujeres que no han respondido al tratamiento del citrato de clomifeno, como lo vamos a ver después. Y la estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres sometidas a superovulación para prácticas de reproducción asistida. Fertilización in vitro, por ejemplo. Bien. Y tenemos también la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona placentaria que se excreta en la orina de mujeres embarazadas. De hecho, el test de gonadotrofina coriónica es uno de los primeros tests que una mujer se realiza para poder tener algún grado de certeza de la posibilidad de un embarazo. Los test rápidos. La coriogonadotrofina alfa, que es un derivado obtenido por DNA recombinante de la gonadotrofina coriónica humana, es otra alternativa que también se utiliza para el tratamiento eh, de la reproducción asistida. Los efectos tanto de la gonadotrofina coriónica humana como la coriogonadotrofina alfa son similares a los de la hormona luteinizante y se puede administrar por la vía intramuscular o por la vía subcutánea. Normalmente, en estos tratamientos de reproducción, de fertilización asistida,
se utiliza una inyección de menotropina humana, que es la que ya vimos, o FSH, por 5 a 12 días, la FSH recombinante o la humana propiamente tal, la menotropina propiamente tal, por 5 a 12 días. Y con eso, ¿qué es lo que se logra? Crecimiento y maduración del folículo ovárico. Y posteriormente se inyecta la hormona gonadotrofina coriónica humana, induciendo ahora a la ovulación. Entonces, con la primera, con la menotropina o con la FSH, por 5 a 12 días, se induce crecimiento y maduración del folículo ovárico. Y con la gonadotrofina coriónica humana, se induce a la ovulación. Se imaginarán que dentro de los efectos adversos son propios, aquí hay un error, pero bueno. Hay, eh, hay un crecimiento anormal del tamaño de los ovarios, e incluso se puede producir un síndrome que se denomina el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede tener un riesgo de vida. Por lo tanto, esto tiene que ser muy bien controlado por el médico que hace los tratamientos, ya que está especialista en este tipo de tratamientos. Y bueno, lógicamente, dado que se utilizan en fertilización asistida, uno de los eventos más frecuentes es el nacimiento, que no lo pongo como un efecto adverso, sino que como un hecho de la causa, son los nacimientos múltiples, que son relativamente frecuentes. Profe, Sí, pregunta nomás. ¿a riesgo de vida se refiere a que la estimulación podría durar de por vida o que la persona se puede morir? No, que puede poner en riesgo su vida, porque la hiperestimulación finalmente tú no logras regular el eje, y al no regular el eje, vas a tener que, al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás inhibiendo el eje hipotálamo-hipófisis, porque estás administrándolo vía exógena, y administrarlo vía exógena te obliga a ti a tener que administrarlo el resto de tus días. Y ahí te trae toda una serie de complicaciones que van a poner en riesgo tu propia vida. Profe, me deja impactado con esta clase. ¿No te la imaginabas? No, qué horrible. Por eso que yo quería hacer esta clase, porque normalmente uno ve hormonas hipofisiarias y dice, ah, hormona hipofisiaria, es hipotálamo hipófisis. Sí, pero hay mucho más que de eso detrás. ¿Mm? Así que qué bueno que algo te impacte, que no sea más de lo mismo, que es el riesgo que normalmente hay. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sigo nomás? Bien, entonces, nos queda la prolactina y la tirotrofina, que la tirotrofina no la voy a tocar, ¿no es cierto? Que es la hormona estimulante finalmente de la hormonas tiroideas. Eso ya lo vimos en tiroides. Así que voy a hablar de la prolactina. La prolactina que promueve el crecimiento y el desarrollo de las glándulas mamarias en el embarazo y que además posteriormente fomenta la lactancia después del parto y en donde la oxitocina, como ya se los adelanté, también va a jugar un rol importante desde la neurohipófisis. Estamos viendo ahora hipófisis anterior. Bien, aquí tenemos lo de la glándula tiroides. Le puse igualmente la figura para recordar lo que vimos en la última clase. Ups, perdón. Pero a mí me interesa la prolactina. Al menos en esta clase. Su regulación en cuanto a la síntesis y la secreción, obviamente que va a estar comandada otra vez por el eje hipotalámico. Pero tal vez lo más importante de decir aquí es que está comandada principalmente por inhibición tónica, es decir, por pulsos, inhibición tónica mediante estos agentes hipotalámicos. La dopamina, que es un neurotransmisor, inhibe la síntesis de prolactina y su liberación, pero no es responsable, si bien inhibe la síntesis de prolactina e inhibe la liberación de prolactina, la dopamina no es responsable de inhibir a la prolactina propiamente tal, solamente inhibe su producción. Aquí aparece el GAP. El GAP es un potente inhibidor de la liberación de prolactina y puede explicar la relación que existe entre la hormona liberadora de gonadotrofina y la secreción de prolactina. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa principalmente el hecho de que otra vez tenemos un control hipotalámico
y que tanto la dopamina como la tirotrofina en general pueden, en el último caso, estimular o inhibir, en el primer caso, la síntesis y liberación de prolactina, pero lo concreto es que esta prolactina estimula a nivel de las mamas y de otros tejidos, ¿no es cierto?, la actividad mamaria en la mujer nodriza. Y que a su vez el hecho de la succión de la mama por parte del bebé, ¿no es cierto?, de la guaguita, que recién comienza a alimentarse de la madre, el reflejo de succión va a estimular más liberación de prolactina. Yo con eso me interesa que les quede claro esa parte. De prolactina hoy en día nosotros no contamos con una formulación para utilizar en personas con deficiencia de la hormona. Pero se sabe que en los casos de hiperprolactinemia, no en deficiencia, en hiperprolactinemia sintomática, se puede inhibir la secreción de la hormona con agonistas de dopamina, como la bromocriptina y la cabergolina, que actúan en la hipófisis inhibiendo la liberación de prolactina. De hecho, la bromocriptina es uno de los fármacos que se utilizan para inhibir la lactancia, cuando las madres quieren cortar la leche, por ejemplo. Y por último pasamos a la neurohipófisis, la ocitocina y la vasopresina. Yo aquí he puesto la figura con el resumen de lo que va a tratar este más de un par de diapositivas que me quedan respecto de estas dos hormonas. Habíamos dicho que la ocitocina actuaba, ¿no es cierto?, contrayendo la mama para la eyección, es decir, para la liberación de leche, genera contracción del conducto. Pero por otro lado, esta oxitocina también estimula la contracción uterina al momento del trabajo de parto. De hecho, cuando se habla de inducir un parto, normalmente lo que se inyecta a la mujer al inducir el parto es oxitocina. Y por otro lado, la vasopresina, nosotros aquí tenemos la actividad de hormona antidiurética, es la hormona antidiurética, que va a actuar a nivel de los túbulos colectores en la formación de la orina, reabsorbiendo agua. Ya les había adelantado que todas estas hormonas son de naturaleza peptídica, por lo tanto, no voy a volver a repetir lo que yo ya mencionaba. Por la vía intravenosa, la oxitocina se utiliza para intensificar el parto, para el trabajo inducir al trabajo de parto. Y por la vía intramuscular, también se puede utilizar para controlar la hemorragia posparto en la mujer. ¿Por qué? Porque al inducir a la contracción, disminuye el sangrado. ¿Ya? También se utiliza oxitocina. Esta oxitocina no se une a proteínas plasmáticas y se elimina tanto por la vía renal, se excreta por la vía renal y se metaboliza por la vía hepática. Por eso que hablo del concepto de eliminación, metabolismo y excreción. La vía media de la oxitocina circulante es muy corta, de hecho es alrededor de 5 minutos, razón por la cual cuando se quiere intensificar el trabajo de parto, esta tiene que administrarse por la vía intravenosa. Un antagonista del receptor de oxitocina, que es el atosivan, se utiliza como tocolítico para tratar el parto prematuro. ¿Qué significa? ¿Cuál es cuál es la significancia de un tocolítico? Tocolisis, inhibe la contracción uterina. Por lo tanto, ¿para qué se va a utilizar atosivan? Para inhibir un trabajo de parto prematuro. Este atosivan se encuentra registrado en nuestro país y está indicado, como ya lo anticipaba, para retardar el parto inminente prematuro en mujeres con determinadas características. Entonces aquí se indica, en esta diapositiva, las indicaciones específicas respecto del uso de atosivan, que también está registrado en nuestro país. Acuérdense que es tocolítico, inhibe el trabajo de parto prematuro. Y por último, la vasopresina
que es liberada desde la neurohipófisis en reacción a una tonicidad cada vez mayor del plasma, es decir, una concentración, eh, cuando digo aumenta la tonicidad plasmática, aumenta la cantidad de soluto circulante y por lo tanto se tiene que retener agua. Por eso me explico. O también cuando es liberada para en los casos de disminución de la presión sanguínea. En otras palabras, retiene agua y por lo tanto soluto cuando se quiere regular la presión sanguínea, por ejemplo, cuando hay hipotensión. La vasopresina o ADH tiene propiedades antidiuréticas, de hecho es la hormona antidiurética, y vasopresoras. Este fármaco se utiliza en deficiencia de hormona antidiurética en el caso de la diabetes insípida, entendida esta como la incapacidad del riñón para evitar la eliminación de agua. El riñón elimina y elimina agua. En estos casos, los valores de glicemia son normales, pero el riñón es incapaz de mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo. Entonces, eso es lo que trae como resultado la diabetes insípida. En ese caso, por deficiencia de ADH. Este fármaco se administra obviamente por la vía inyectable, lo mismo que oxitocina, o intravenosa o intramuscular. Tiene una vida media plasmática aproximadamente de 15 minutos y igualmente se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón. La desmopresina, que es un derivado de la vasopresina, se puede administrar por la vía intravenosa, subcutánea, en algunos países intranasal y también por la vía oral. Y tiene este derivado una vida media plasmática de 1,5 a 2,5 horas, es decir, más prolongado que la hormona natural. La vasopresina también está registrada en nuestro país y como habíamos dicho que tiene propiedades vasopresoras y antidiuréticas, está indicada en la vía inyectable para en shock vasodilatador en adultos. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial en pacientes que presentan shock con vasodilatación. Y la desmopresina, que es el otro derivado, que también se administra por distintas vías, y habíamos dicho que tiene una ventaja, que se puede administrar por la vía oral, a diferencia de la vasopresina, que se administra por la vía básicamente intravenosa, subcutánea también, pero se utiliza más la intravenosa, está indicada en diabetes insípida central. Aquí tenemos todas las características de la indicación de este fármaco, la desmopresina, que fíjense ustedes, al día de hoy tiene 9 registros activos en nuestro país. Al menos a la fecha. Siempre es a la fecha de mi clase. Y con esto, entonces, yo doy por finalizada la clase de hormonas hipofisiarias. Ofrezco la palabra para preguntas. Recording stopped. Por supuesto, Fernanda. Ya, pregúnteme. Ya. Ya, lo que pasa es lo siguiente, que la T3 es la activa y por lo tanto si tú inyectas T3, lo que tú vas a inyectar y vas a introducir en tu organismo va a ser T3, que tiene una vida media suficientemente corta como para necesitar tú inyectártela, perdón, administrarla varias veces en el día con la vía oral, ¿ya? Entonces, con la T4, ¿qué tú logras? Acuérdate que tú tienes que deyodinar, ¿no es cierto?, para llegar a T3. Entonces tú logras que eso se vaya generando de a poquito en la medida que tú vas requiriendo el uso de T3, que es la que es activa. ¿Me explico?
¿ya? Entonces, ambas son fisiológicas. Lo que pasa es que cuando tú lo tienes con los 4 yodos, lo administras, tienes que sacar un yodo y ejerce el efecto. Y eso, dependiendo de la dosis, no sé, inclusive, da lo mismo la dosis que sea, eso se va generando durante el día para que tú vayas liberando tu T3 de acuerdo a las necesidades metabólicas de tu organismo. Por esa razón. Y por eso que T3 se da en los casos de urgencia. Tú quieres inmediatamente que T3 ejerza el efecto. Y no esperar que exista la desyodación. De nada, Fernanda. Bien, llevamos ¿Profe? media hora. Sí, por supuesto, pregúnteme Yo tengo nomás. una ¿Quién me pregunta, habla? pero Gabriel. ¿Ya? igual pido permiso para hablar algo que igual puede ser un poco incómodo. Que lo que pasa es que yo antes fui a un gimnasio, había harto fisiculturista y veía mucho que el hecho de los esteroides que se inyectaban. Y conversábamos de vez en cuando, pues, y cuando yo le dije que estudiaba farmacéutica, le dijo, oye, ¿no me podéis conseguir hormona del crecimiento? Y así de una, pues. Y yo quedé como, ya no, o sea, no trabajo en farmacia. Pero yo le pregunté, pues, que qué onda, qué se inyectaban, o sea, igual curiosidad, pues. Y me decía que también tenían que tomar protectores hepáticos. ¿Eso en terapia también se da? ¿O es solo cuando la gente ya como que abusa de la situación? Cuando ya la Porque gente abusa, sí, porque igual había harto abuso, sí, obvio. esteroides y de todo. Sí, fue Piensa, complicadísimo. piensa, Gabriel, que lo que acabo de decir en la clase, o sea, claro, que genera aumento de la masa muscular, lo genera, pero esto es una droga prohibida, o sea, a nivel mundial en los atletas, esto es una droga absolutamente prohibida. Y obviamente que te genera, necesita un protector hepático porque ahí te va a dañar finalmente el hígado, Mm. te lo va a dañar, por eso de ahí el protector hepático, ¿te das cuenta? Y, 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 y además a eso le sumas en los anabólicos, como lo vamos a ver en la próxima clase, no, hoy día no lo vamos a alcanzar a ver, entonces al final es el daño, uno puede ir sacando la suma del daño que implica utilizar estos fármacos, por algo están prohibidos. En el fondo es una manera absolutamente contra natura de poder hacer crecer la masa muscular y la fuerza, porque también aumentan la fuerza y la resistencia muscular, los Es- monoenalgecimientos. Eso es lo otro. Y con respecto a lo mismo, me llamó la atención de que se inyectaban tanto, como digamos, hormonas femeninas y masculinas. Por ejemplo, si querían crecer las piernas, iban más por lo femenino. Yo vi gente con gigantomastia masculino. Y era, no sé si es que desde mi perspectiva me parecía raro, pero donde viera algo, donde fuera lo que viere, una cosa así, yo no lo cuestionaba, pues al final era en su terreno. Pero ver como ya te dio gigantomastia, pero creció el pecho, y ahora tenés que inyectarte testo limpio. Entonces la testo limpio te va a hacer que te bajen los pechos, pero te creen bien las piernas. Y era como, ¿eso es como normal o Es es absolutamente normal. O sea, todo lo que tú me ya? estás contando es No sé, se queda absolutamente normal, normal. pero es como ese juego se da también en las terapias de cambio de sexo y todo el Sí, asunto. o sea, las Ah, terapias de cambio de sexo son súper complejas. O sea, cuando se habla de terapia de cambio de sexo, hay tratamientos, te imaginarás que primero que nada, aquí partimos de la base de algo que ustedes ya saben, a lo mejor no lo han todavía no lo han analizado en profundidad, pero ¿qué ocurre? Lo que tú estás haciendo con la hormona es destacar y resaltar la principal función fisiológica que la hormona sexual tiene. Pasamos a hormonas sexuales, que es, ¿no es cierto?, la maduración gonadal, las características secundarias femeninas o masculinas, dependiendo de la hormona, y ya no lo vas a utilizar en dosis fisiológicas, sino que lo vas a utilizar en dosis mucho más incluso que la farmacológica. Por lo tanto, tú ya no estás hablando de niveles mínimos para tener un resultado fisiológico, sino que estás hablando en niveles supra superiores, por decirlo exageradamente, lo que te va a generar rápidamente la aparición de las características sexuales secundarias, pero al mismo tiempo te va a generar una serie de efectos adversos, como lo vamos a ver a posteriori.
Es que ¿Ya? lo decía porque uno de los chiquillos que estaba metido ahí dijo, bueno, piensa que la gente a nosotros nos mira, o estoy usando su argumento, no es que yo lo comparta, a nosotros nos miran como enfermos porque estamos todos inflados, pero hay gente que se cambia de sexo y básicamente igual ocupar hormonas. Yo lo quedé mirando así con cara de, pero aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero igual me fue como extraño No, su forma no, de verlo. no. Yo creo que O por sea, ella, es de una, perdóname que te diga, pero es de una ignorancia máxima. Porque la gente que se cambia de sexo ha debido pasar por todo un proceso larguísimo, larguísimo, psiquiátrico, psicológico, endocrino. No es llegar y cambiar de sexo. A que se le cambia de sexo es aquella persona que está literalmente, fisiológicamente hablando, eh, está cautiva en un sexo, de acuerdo a las características secundarias, sexuales secundarias, en un cuerpo que no le pertenece. Por esa razón es que el cambio de sexo ocurre y por esa razón es que el proceso es larguísimo. Efectivamente, se requieren altísimas dosis, muy altas, pero la tiene que hacer un médico. No es esto, uno no cambia de sexo por automedicación, como sí se está haciendo en los casos que tú me cuentas, de una automedicación absolutamente errónea, sino que tú cambias de sexo por un proceso psiquiátrico, psicológico y endocrino a cargo de un profesional. Esa es la gran diferencia. Y no yo tiene ni una comparación, pero ni una. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, así que imagínense mi cara en ese momento. Y como para no quitarle más tiempo, cuando pasan estas cosas, por ejemplo, típico como lo que estoy contando, o en la UFC, o en deportes de contacto como el boxeo y esas cosas, gente que ha abusado de esteroides y todo esto, hormonas de crecimiento, después tiene terapia de reemplazo hormonal, que es lo que vimos antes con corticosteroides, o sea, un glucocorticoide y todo el asunto. También es necesario que tengan terapia con todo esto para poder reemplazarlo. Ya definitivamente su cuerpo ya murieron las vías y es para toda la vida, Es una para vez que ya toda la está vida. dañado. Es para toda la vida. O sea, tú ya inhibes irreversiblemente el eje hipotálamo hipófisis y por lo tanto estas personas igualmente van a requerir tratamiento el resto de sus vidas. Y Mm. por esa razón, que no sé si tú alguna vez, sabes que lo voy a buscar, ahora que tú me haces la pregunta, voy a buscar una fotografía, yo he visto casos, pero no las tenía, no se me había ocurrido, pero para la próxima clase se lo voy a poner porque ahí vamos a ver los anabólicos, a propósito de los andrógenos, así que ahí lo voy a tocar el tema. De hecho lo tengo, para el tema de los andrógenos y los anabólicos, Eso, para que veas profe. cómo quedan esas personas. No, Quedan si los Mr. literalmente Olympia, como estropajos. los Mr. Olympia son un caso y uno, Will Connect creo que se llama, uno que fue campeón como 8 años, ahora anda con muletas, tanto esteroides y peso que le han dado, ya no puede caminar bien. Y después, otra, y la que viene, que estos son los que están vivos, y los que mueren por muerte súbita. Te fijas, todos los que caen por muerte súbita, por el uso de esteroides. Por eso me preguntaron si Entonces, les podía conseguir insulina, po. Se inyectaban insulina para antes de entrenar, para bajarse el azúcar y meterle la otra vía como por hambre, activar todo lo que es la vía del hormona del crecimiento y eso. Y hay gente que lo hace. Le compran insulina a las personas diabéticas. pero tú te das cuenta de lo que eso significa, esa gente se inyecta el día entero, toma medicamento el día entero, los que no se inyecta se los toma, los anabólicos por eso. Fíjense ustedes, es muy buena tu pregunta, Gabriel, porque fíjense en estas cajas, estos tubos que venden con estos preparados. ¿Sabes cómo lo hacen para introducirlos? Sobre todo en los gimnasios que los venden así como más o menos por debajo, los introducen como suplementos alimentarios. Pero cuando tú miras lo que tiene y las dosis que traen, no son suplementos alimentarios, son derechamente medicamentos, pero medicamentos que ni siquiera contienen las dosis que realmente debieran contener, muy por sobre la realidad. Así que es un caso. Esa gente tiene un problema mental, literalmente, un problema mental. Así que ya. Profe, espérame, disculpe. Yo Sí, igual tengo una Javiera. duda, Sí, por pero es como supuesto. cortita. O sea, es que no sé si usted me la hace para responder la verdad. Pero en el caso de los hombres trans que quedan embarazados, o sea, que eran mujer, pero se sentían hombres, entonces hicieron el cambio de sexo,
pero como siguen teniendo útero pueden quedar embarazados. ¿Las hormonas que ellos tienen que ingerir no afecta al feto? Claro que lo afecta. Claro que lo afectan. Por lo tanto, en el momento del embarazo tienen que suspender todo tipo de tratamiento hormonal. ¿Y eso no los Absolutamente. afecta con todo el progreso que llevan? Claro que sí. Claro que lo afecta, pero tú tienes que suspender, también lo vamos a ver en hormonas sexuales, lo tienes que suspender inmediatamente porque tú puedes provocar, si el feto es femenino y estás tomando andrógeno, provocas masculinización de ese feto. Por lo tanto, estás generando el nacimiento de un feto femenino, pero que se ve como masculino. Masculinizas el feto. ¿Te das cuenta? Sí, ok, profesor, sí lo Entonces, entendí. ya, Ya, ok, muchas gracias. de nada. Bien, no sé si estamos en la hora para hacer un descanso o sigo adelante, chicos. Eh, Son las 4:30, son 45 minutos. Hagamos unos 10 minutitos de descanso, ¿les parece? Ok, profe, sí. Ya, Ya, profe. Gracias. 10 minutos.